Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Garibay. Y yo, Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. Bienvenidos a un episodio más de su podcast en el que vamos a hablar de de marcas, de negocios y de estrategia. Y hoy con un tema que me dio justo en el cora. Un tema 100% ochentero, melómano. Y obviamente ya lo vieron en el título, por eso están aquí escuchándonos desde el inicio. Exacto. Que la verdad sí nos causa gran gusto poder platicar de ellos. Así que muy buena elección, Agus, porque fue Agus el que lo propuso, así que sí, la verdad es que a él. A ver, era una noticia hasta cierto punto esperada. Ajá. Creo incluso que se tardaron. Sí, ¿no? Por supuesto, como 5 años. Ya tenían dolor a muertos de hace un rato. Sí. Pero sí, la verdad es que está muy peculiar, ¿no? Ya no quedamos cómo le vamos a llamar, pero me gustó esta frase para iniciar. Ajá. Cuando la música dejó de verse, el final de MTV. El final de MTV. ¿Cómo estás, mi querido Isaac? Bien, saliendo de una gripa tremebunda que normalmente no me pega, pero esta vez, normalmente cuando siento el cambio de temperatura en el cuerpo, siempre inmediatamente ya sé que mi respuesta es tomarme paracetamol. Y el paracetamol de 2 de los fuertes, ¿no? Y me regula. Pero esta vez no lo puse en el mapa y dije, no siento tanto, pero pues por haberme... Sí pegó. Entonces, pero afortunadamente me salvé para la carrera. Corrimos la carrera. Corrimos la de Snoopy. La de Snoopy Run. Estuve muy bien en la carrera. Sin comentarios. Pues sí, hablemos de la carrera, ¿no? Sí, la verdad es que... 2 minutitos, ¿no? 2 minutitos. Sí la disfrutamos más o menos, ¿no? No, hubo cosas muy padres. La merch está fantástica. Me gustó mucho correr con perritos. Ajá, ¿no? sí. Fue muy divertido. Y además que tenían divididos grandes, medianos y chicos. Ajá. Ya a la hora de correr, todos te iban alcanzando. Exactamente. Unos iban llevados por los perros. Pero hubo un tema, Isaac corrió los 5 kilómetros, mi esposa y yo caminamos los 3. Y tuvimos que esperar 1 hora y media de pie. Sí. ¿No? Porque pusieron las salidas desfasadas. El lugar no se presta para hacer una carrera porque él había que ir por un pasillo que es angosto para una carrera. Sí. Puede parecer amplio para cuando vas, ¿no? Caminando tú solo, buen equipo, ¿no? Pero la gente va cómoda en un día normal, pero para una carrera fue demasiado, ¿no? Muy, muy estrecho el asunto. Además muy lodoso también. Sí. Y entonces se pusieron a hacer estas decisiones que los de 5 kilómetros salíamos a las 7 de la mañana y los de 3 kilómetros hasta las 8 de la mañana. En teoría, porque salimos como 8 y 10, porque tenían que esperar a que llegaran todos. Salieron 8 y 20. Bueno, 8 y 20. 8 y 20. Entonces, pero bueno, más allá de eso, la merch estaba muy padre, como bien dices. Uh-huh. Tuvieron muchos espacios para tomarse fotos con cosas de Snoopy, eso también estuvo muy padre, ¿no? Sí, la recomendación normalmente está en un espacio instagramable, ellos tenían como 10 espacios instagramables. Sí, se tomaron mucho esa molestia, ¿no? Sí. Y pues haciendo números, pues sí se metieron una lana. Es una lana, sí es una lana. Una lana. Más de 2,000 personas. ¿Tú qué le calculas? ¿Habrán llegado a los 3,000 o no? No creo. No creo, pero de todos modos. Sí, a 780 el boletito de la merch total. Exacto. Y pues interesante el asunto. Todo estuvo bien, la disfrutamos. El cuerpo tenía que recuperarse, entonces me dijo el miércoles. Ahí pegó. Sí, ahí pegó. Ni hablar. Me dijo, así de, ¿qué vas a dónde? ¿Qué? Aquí, tranquilo. Porque todavía el lunes me voy al gym, ¿no? Me fui al gym, todo, y dije, mira, ya me recuperé mejor que la carrera anterior, fue de aquí de la Anáhuac. Pero, pues, ¿cuál? Que el miércoles que me tira. Entonces, sí me dijo el cuerpo, te calmas, tranquilo, hay que recuperarse. Y yo, ok, está bien. Entonces, ¿sí? Así estuvo, y pues entonces, saliendo de la gripa, contento,
Estamos viviendo el día OV, por cierto. Sí, estamos de manteles largos aquí en la universidad, viviendo el día OV, que es el Día de Orientación Vocacional. Invitamos a muchas prepas a que vengan a vivir un día aquí en la universidad. Entonces tenemos talleres, tenemos eventos, tenemos conferencias, va a haber merch, ¿no? Así Bueno, es. ya cuando vean ustedes el video ya no va a haber nada, Ya pero, no va a haber nada, exacto. pero sí, no, muy padre, muy padre. Y estamos grabando porque justo nos parecía muy buena idea para que los chavos que pasan enfrente, porque, es que ustedes no alcanzan a ver lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente son las puertas donde está nuestro equipo técnico. Saludos al equipo técnico que está ahí atrás. Eso es todo, muy bien. Entonces, atrás del equipo técnico están las puertas y pasan los chavos que vienen a visitar la escuela de entretenimiento. Algunos de los talleres también. La Escuela de Economía. Y de la Escuela de Economía Están también. interesados en la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento, Comunicación. Así es. No me acuerdo cómo se llama la nueva, pero tienen una nueva. Ingeniería digital y... No, la ingeniería es de ingeniería, ok. es como de innovación y es como redes sociales, básicamente. ¿No? Está interesante. Está interesante, y entonces de eso se trata el día, y pasan y nos ven, y entonces por eso es la idea de que estuviéramos grabando este día y que los chavos puedan ver que alguien está ocupando la cabina y que aquí se graban cosas de manera regular. Entonces, por eso estamos aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un rato agradable con esta introducción que le estamos dando. La verdad es que pues muy contentos, como ustedes podrán ver, un día diferente porque pues hay mucho movimiento también. Así que pues iniciamos nuestro podcast. ¿Cómo preparaste la introducción, mi querido? No, hombre, ya te imaginarás. A ver, venga. Venga de ahí. Había una época en la que ver televisión era casi un ritual sagrado. La familia entera se sentaba frente a una caja, a veces de madera y vidrio, a las 8 de la noche esperando a que el locutor le dijera lo que había que saber del mundo. Era una época en la que los canales se contaban con los dedos de la mano. Y el zapping era un gesto manual, no una metáfora de la ansiedad contemporánea. Si te lo perdías, te lo perdías. No había... Lo veo después en streaming. Eran tiempos más simples, dicen algunos, aunque en realidad eran tiempos más lentos. En los 80 y 90 todo tardaba más. Los trámites, los romances y las modas. No existía la inmediatez, pero lo que sí existía era el entusiasmo. Si algo te gustaba, lo esperabas. Si algo te apasionaba, lo grababas en un cassette. Y si algo te obsesionaba, lo discutías hasta el cansancio con tus amigos de la escuela, porque no había comentarios en línea. El entretenimiento era una especie de religión doméstica. Había misas dominicales llamadas estrenos y mandamientos como no interrumpir durante los comerciales. Aplica en mi caso. En México, las telenovelas dictaban la moral, los noticieros la verdad y los comerciales el deseo. En el resto del mundo, las marcas aprendían a venderte no solo productos, sino estilos de vida. Y nosotros felices comprábamos todo. La Coca-Cola, el Walkman, la chamarra de cuero, el sueño americano. La juventud, por supuesto, no tardó en rebelarse. Ya no bastaba con ver lo que los adultos veían. Querían algo que fuera solo suyo, que hablara su idioma, que se vistiera con su propia irreverencia. El pop, el rock y el punk ya no cabían en los noticieros ni en los programas familiares. Había que abrir entonces una ventana nueva, una pantalla que no mostrara al presidente ni al santo del día, sino a los ídolos con guitarras, labios pintados y peinados imposibles. Y entonces, de pronto, la música empezó a verse. Ya no solo se escuchaba, se miraba. Se convertía en imagen, pero también en moda y en aspiración. Cada acorde tenía un look, un verso, una pose. Y sin darnos cuenta, pasamos de oír canciones a querer ser parte de ellas. Los artistas dejaron de ser músicos para convertirse en marcas personales, antes de que eso siquiera tuviera nombre. Pero lo más fascinante no fue la música, sino lo que vino con ella. La estética, el lenguaje visual, la velocidad, la actitud. Esa manera de editar la realidad a golpe de ritmo, que cambió la forma en que emprendíamos y entendíamos en el mundo. Los anuncios empezaron a aparecer videoclips, las películas comerciales
y los políticos celebridades. Y así nació una generación que aprendió a consumir emociones al ritmo de un bajo y una batería. Por un momento todo tuvo sentido. La televisión se volvió joven, la juventud se volvió cool, lo cool se volvió rentable. Era una época en la que los íconos tenían nombre y apellido. Madonna, Kurt Cobain, Michael Jackson, Metallica. Todos pasaron por esa pantalla mágica que dictaba tendencias, modas y en cierto modo también identidades. Pero como todo lo que brilla, eso también se desgastó. Llegó Internet, luego YouTube, después TikTok, y ahora los algoritmos deciden qué verás, qué te gustará e incluso a quién odiarás. La música volvió a lo invisible, pero esta vez por saturación. Ya no hay ídolos universales. Bueno, por ahí tal vez Sí. hay una que sí todavía permanece. Lo que sí hay son microestrellas con fans dispersos. Y sin darnos cuenta, el altar en donde venerábamos la cultura pop terminó empolvado, vacío y fuera del aire. Dicen que las estrellas no mueren, que solo dejan de transmitir su luz. Y quizá por eso, el cierre de aquel canal que alguna vez convirtió la música en imágenes y las imágenes en cultura, no solo es el fin de una señal, sino es el final de una forma de mirar al mundo. Porque sí, video killed the radio star, pero el streaming mató a MTV. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar pues de esta muerte anunciada, ¿no? Sí. De esta muerte de ese canal que prometía muchísimo desde el nombre, Music Television, MTV. Así es, así es. Pues sus fundadores, Bob Pittman, Mark Booth, Tom Freston, Judy McGrath, Freddie Sabert y John Sykes. A Bob Pittman le debemos, es el ejecutivo clave y director general del proyecto inicial, tal cual fue una startup, muy al estilo Silicon Valley. Uh-huh. Él había trabajado en estaciones de radio y de pronto se dijo, la música merece la televisión. Con esa idea se le ocurrió el poder empezar a iniciar todo este proyecto. Ya había habido un intento, ¿no? Yo me acuerdo de la canción de Hello Goodbye de los Beatles, Uh-huh. que hicieron un primer video musical. Uh-huh. Y entonces hoy puedes ver el único video musical que grabaron los Beatles con esa intención, Uh-huh. súper, ¿no? ¿Cómo diría? Pues traen los trajes de el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Uh-huh. ¿no? Entonces es muy estético y muy icónico, Uh-huh. porque lo hicieron en el 69. Así es, sí. ¿No? Sí. Pero no había dónde ponerlo. O sea, creo que pasó una vez en la BBC y listo, Y listo. ¿no? Y que también de los Beatles está la emblemática última canción que se echaron en el tejado Claro. del edificio. Sí, el concierto que de... también lo filmaron, ¿no? Sí, Entonces, ahí con Alan Parsons de Uh-huh. ingeniero de sonido, varias cámaras filmando arriba Uh-huh. y algunas abajo también, ¿no? Exactamente. Viendo a la gente Viendo a la gente. se aglomeró ahí en Entonces, los estudios. ya Abbey Road. se había concebido el elemento visual de la música. Correcto, ¿no? porque además sucede algo muy curioso. Empiezan estas bandas alternativas a finales de los 60 Uh-huh. a tener ya un performance, Uh-huh. ¿no? Curiosamente los Beatles dicen en el 66, con tanto grito no nos oímos ni a nosotros, entonces dejaron de hacer presentaciones en vivo, Uh-huh. pero llegan otras bandas, ¿no? Con otros sistemas de sonido y demás, y se apoderan de la escena, sobre todo en los bares, ¿no? Sí. Pero en los 70s llega el glam rock, y Ujú. entonces había que ver a los artistas. Sí. Ya no era pues tan fácil o tan simple el escucharlos. El glam rock es, recuerden que es esta ola de darle teatralidad a la música, ¿no? Tal cual. Exacto, con Genesis, con David Bowie, ¿no? Estos primeros artistas que además pues traen
vestuario El y mismo traen Queen de maquillaje. repente, ¿no? Queen, sí, claro. Freddie Mercury de pronto salía disfrazado y representando, interpretando a través de personajes algunas de las canciones. Pero bueno, estamos hablando de la generación que soñaba en videoclips, ¿no? El contexto histórico del nacimiento de MTV, Uh-huh. con este video icónico, Uh-huh. Video Killed the Radio Star. Así es. Y el proyecto surge desde la perspectiva de Bob Pittman queriendo meter la música, o sea, hacer ya la música visible, ¿no? Dado que pues conocía de todo esto. De estaciones de radio, de contacto con artistas, de lanzamientos tradicionales. Exactamente, ¿no? Dijo, la música merece estar en la televisión. Comienzan a concebir la idea. Obviamente, para esos tiempos, recordemos que eran tiempos en los que la autoridad era como muy omnipotente, ¿no? Sí. O sea, sí va, no va. También es una época, recordemos también, le costó trabajo a George Lucas de pronto vender Star Wars hasta que llegó un ejecutivo joven, ¿no? Por ahí de 1970 a Fox, si no es que, o sea, si no era por él, no si hubiera fuera visto por él, la luz. Exactamente. Entonces, y Jaws con Steven Spielberg también, ¿no? O sea, son estas películas icónicas, pero que rompían de alguna manera lo que se venía haciendo. Lo que se venía haciendo. Entonces, había esta cultura de que los jóvenes venían empujando. Recordemos, son los 60s, es la época hippie, ¿no? Los 70s heredan esta parte de contestataria y entonces querían revolucionar la forma de hacer las cosas. Un grupo de veinteañeros, Agus, un grupo de veinteañeros que hizo que me acordara también del origen de WFM. Que sí, en México es nuestra referencia más cercana a lo que fue, porque además ellos hacían el programa de magia digital. Así es, ¿no? Que era como, pues, guardadas las comparativas, ¿no? Era nuestro MTV. Era nuestro MTV, exactamente. Pero al final eran veinteañeros que estaban buscando hacer cosas nuevas. Y esa era la cultura. Me encontré con este podcast precisamente de Bob Pittman, que está en iHeart. Se llama Math and Magic. Me gustó mucho el nombre, Math and Magic. Precisamente en el aniversario número 40 de MTV, fue que se puso a platicar con los que le ayudaron a crear todo el proyecto. Entonces, estrenan, y además les cuesta trabajo vender, porque además no es vendérselo como... Nosotros recordemos que concebimos el tema de la televisión como Televisa, este gran omnipotente de presencia a nivel nacional. No, uh-huh. En Estados Unidos está partido por estado y hasta por ciudad. Sí tienes estas dos grandes cadenas televisivas en Estados Unidos, que es ABC y NBC. Y CBS, que era la tercera. Y CBS, las tres con presencia nacional, ajá, pero con muchos canales con presencia local, regional o estatal. Es más, hasta lo que hacían era pedirles a las locales que reprodujeran sus contenidos, exactamente. Entonces, y eso era a nivel tele abierta, ¿no? Era tele que se transmite a través de las ondas del aire. El cable apenas empezaba. Y empezaba en zonas muy específicas de Estados Unidos. Y había la posibilidad, a lo mejor no era tan común en Estados Unidos, pero en México sí, uh-huh, tener tu antena parabólica, uh-huh, uh-huh, ¿no? Para captar de estas señales que no te llegaban con una antena aérea normal. Normal, ajá. Y entonces podías tú, a través del satélite, obtener esa señal. Obtener esa señal, exactamente. Entonces, existían estas compañías locales de televisión por cable, que era televisión de paga. Por eso había esta diferencia, porque tú la tele abierta ahorita, recuerda que casi muchos no lo conocen, pero ahorita puedes acceder a los canales abiertos de Televisa, ¿no? El 2, el 9, el 5. Pero tú tenías que pagar tu cable porque si querías acceder a otro tipo de contenidos. Correcto. Y ahora, de hecho, la televisión abierta tiene este espectro de los canales digitales. Ajá, exacto. ¿no? Pero antes, como dices, Televisa tenía el 2, el 5, el 9 nacionales, nacionales y el 4 regional, ¿no? Aquí en el centro.
Televisión Azteca tenía el 13 y el 7, ¿no? Que el 7 de pronto era regional. Ajá, sí, no tiene tanta cobertura. Y luego estaban estos canales culturales, ¿no? El de la UNAM, el del Poli, ¿no? El 11 y el 22. El 11 y el 22. Y párale de contar. Sí. Era lo que había. Así ¿no? es, así es. Y ahora hay muchos más canales porque ya partieron cada canal, ¿no? Ya es el 7.1, el 7.2, el 7.3. Sí. Yo pienso, no sé si coincidan, pero la calidad bajó. Sí. Sin embargo, tienes más opciones, ¿no? Ahora, lo que nos estás diciendo es, viene una empresa y por una cantidad al mes te daba acceso a otros muchísimos canales adicionales. Así es, ¿no? que comenzaban productores independientes. Exacto. ¿no? Tal cual era, yo tengo mi canal, ¿no? Y tal cual es, te ofrezco que lo puedas ofrecer en tu cable, ¿no? En tu señal de cable. Pero con el mismo esquema de la televisión tradicional. Se transmite este día a esta hora. Así y es. se acabó. Con horarios específicos y obviamente con un canal específico, ¿no? Es decir, no sé, el 142, el 25, o sea, tenías una frecuencia específica. Entonces, empezaron a empujarlo, ¿no? Oye, pues, la música y los videos y no sé qué. Entonces, algunos no lo comprendían, otros sí, y algunos hasta págame para que yo ponga tus contenidos. Ajá. Entonces, se encontraron con que había pues como mafia, ¿no? Mafia, pero además como esta cerrazón de cómo la gente está acostumbrada a escuchar la música en el radio. ¿Por qué vienes a decirnos que...? Así es. Y hasta las mismas, ¿cómo se llaman? Las record labels, las disqueras. Las disqueras, pues de pronto como que le tenían incredulidad al asunto. Sí, totalmente. O sea, implicaba un cambio de paradigma, ¿no? Pero al final se cumplió la profecía. Esta canción del primer video que se transmitió en MTV, que literalmente dice, el video mató a la estrella de radio. Así es, sí. ¿Y se cumplió? Y se cumplió. En este sentido, hay varios hitos durante esta historia. Entonces, en esta etapa de introducción del canal, pues se dan cuenta de que pues necesitan pues, que los transmitan más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues necesitaban demostrar que existían posibilidades y lo primero que querían demostrar era que vendían más discos. Entonces les costó trabajo encontrar los datos. Fueron de lugar en lugar. Porque además también las tiendas de discos no eran cadenas. No eran cadenas. No estaba Tower Records con el peso que tuvo, porque ya no tiene hoy. Sí, no era como tu Apple Store, no, tu App Store, ¿no? Ajá, sí, no era ese iTunes lugar. Store. Así es. Entonces, no había cadenas, eran personas independientes, así como hay tu cafetería local, así era alguien que decía, yo quiero vender discos. A lo mejor hay una tienda de discos en Nueva Orleans de una persona que le gusta el jazz. Entonces, el 80% de los discos que vende son de jazz. Así es. Y vende algunas otras cosas que le piden, pero no principalmente. Y así es, a lo mejor en Tennessee es country, en Montana también, ¿no? Ajá, o está el que le gusta lo ecléctico y entonces ofrece mucho de todo. Ajá, ¿no? Así o el movimiento punk británico, ¿no? Era un momento muy, muy particular. Así es. Y entonces se encuentran en Tulsa, Oklahoma. En Tulsa, Oklahoma, encuentran este ejemplo de, sí, gracias a que tocaron tal video, logré vender 2,000 copias. 2,000 copias. Del sencillo. Del sencillo de Duran Duran. Tal cual, dijo. Take Me On. Take Me On. Y entonces... Take On Me. Take On Me. Y entonces, ahí, que agarran y le dicen, ¿ya ven? Sí sirve. Sí funciona. Sí funciona para vender discos. Es el inicio de MTV como este símbolo de la cultura visual musical. Porque ni siquiera había un lenguaje del videoclip. Ni siquiera había un lenguaje del videoclip. Hoy hasta en las películas, como lo dijiste en la introducción,
Esa parte en donde, no sé, Rocky Balboa y el entrenamiento, a eso se le llama el videoclip. A ese segmento en donde está la música y está editado al ritmo, así es. A ese segmento siempre se le llama videoclip. Entonces ni siquiera existía el término con el lenguaje de... Ahora, este primer video que sale al aire el 1 de agosto de 1981, pues justo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues un grupo escribe la canción, graba la canción, y después con la pista de la canción graban este video musical contándote una historia alrededor de la canción. Así es, ¿no? Así es. Y nace una industria. Nace una industria. Es el formato del video musical como este nuevo lenguaje narrativo, pero también publicitario, porque ya entonces empiezan a intervenir muchos más factores. Ya no solo es vender discos, ya también es vender la ropa que se pone el cantante, los accesorios que se pone el cantante, a veces incluso hasta el maquillaje que usa el cantante. Es impresionante el impacto, pues obviamente, ¿por qué? Pues porque era un nuevo medio, era un nuevo lenguaje y que además le hablaba a los jóvenes que normalmente, y eso está probado, no importa la generación, los jóvenes expresan o buscan expresar su personalidad a través de dos cosas, la música que escuchan y la ropa que se ponen. Y normalmente la ropa tiene relación con la música que escuchan. Totalmente. Es esta primera gran alianza entre música, moda y televisión, ¿no? Sí. Entonces ahí te va mi primera frase, gancho. MTV no solo pasaba música, te enseñaba quién deberías ser para poder escucharla. Qué rudo, ¿no? Sí, al final es un tema de construir identidad en una generación que buscaba manifestarse diferente a no somos hippies, no somos los que llegaron de la guerra y que de pronto se establecieron. Nosotros somos diferentes. No somos Motown, no somos disco. Y luego aquí también caben todos, ¿no? Porque están los punks, están también los rockeros, están los hard rocks, están los poperos y los raperos. En esta mezcla, fíjense nada más, o sea, en este aglomerado de situaciones que se van presentando, también se manifiesta la creación del logotipo de MTV. Se tardaron un año para poder diseñar el logo. Cuenta precisamente Pittman que su amigo de la infancia, que además lo introdujo a muchos grupos musicales. Sí, porque además eso pasaba muchísimo, hoy me encontré este grupo, güey, ¿no? Ajá. No me acuerdo, ¿sabes qué? Edie Brickell and the New Bohemians. Ándale. Encontré el cassette en un viaje que hicimos a Oaxaca. ¡Wow! Estaba pegando la canción de... Ay, ¿cómo se llamó su primer sencillo? ¿Quieres que lo busque? Ahorita lo busco. Ajá. Y entramos a una tienda de discos y un amigo, ¿no?, que se llama Luis Gerardo, compró el disco de Wilfred y la ganga de la abuela. Ok. Horrible. Y yo compré de Edie Brickell. Ok. Y como íbamos de viaje en autobús, puros escuincles. Y entonces pues llevábamos una grabadora de pilas, ¿no? El gasto ahí, de pilas. sí, no, era una cosa terrible, pero What I Am se llama el primer sencillo de Edie Brickell. Okay. Edie Brickell actualmente es la esposa de Paul Simon. Ándale. ¿No? Se dedican a la música desde hace muchos años ambos. Paul Simon un poco más grande que Edie Brickell, pero o sea, ahí si la encuentran es una canción muy bonita. Y ese disco en particular que se llama Rubber Bands at the Stars. Así es maravilloso. Y que hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, en términos de, estábamos con que Pittman, su amigo de la infancia, le presenta grupos distintos. O sea, ya tenía, él por eso le gustó el tema de la música. Empieza a tener este crisol tan amplio de gustos musicales. Diversos. Y entonces, este amigo se dedica al diseño gráfico y le dice, oye, me necesito darle identidad a esto que estoy haciendo. Pues un año.
Y, o sea, y propuesta tras propuesta Sí, tras propuesta. Y de pronto le da al año le da otro bonche de propuestas, revisa, y la última es una hoja arrugada, y o sea, que esas que pues ya métela, ¿no? Sí, que la historia es esta, que su amigo tenía a su equipo y a su equipo lo puso pues a ver, denme ideas, y una chava de administración, o sea, no tenía nada que ver con diseño, se le ocurrió hacer la M con la TV, el logo emblemático de MTV, que él había desechado, por eso estaba arrugado y había dicho que no, pero la chava dijo, pues mételo ahí, ¿no? Pues ¿quién quita? Entonces ese fue el logotipo y esa es la historia. Ahora, le dice, necesitamos colores. Le comenzó a presentar identidades y colores del logo de MTV, ¿no? Entonces de pronto le presentaba uno y había un acrílico que tenía una serie, el mismo logotipo, pero en diferentes colores, y lo que le explicaba pues para el show de rock, para el show rapero, para el show, y le dice, pero pues no tenemos shows. Le dice, pero espérate, ¿no? Y entonces se queda con ese acrílico un rato, y dijo, y él tenía, y menciona que tuvo que cambiar varias veces su concepción de que está en la televisión y puede hacer muchas cosas. Y dijo, nos quedamos con todos. Y por eso MTV tenía esa variedad de logotipos. Exacto, cuando te presentaba, no sé si te acuerdas, que presentaban el logo y cambiaba de colores. Sí. Era, de ahí viene. El hecho de que le gustó, dijo, pues sí, la personalidad es cambiante, la música. Porque además es exacto. Al rapero a lo mejor le gusta uno de los logotipos, al rockero otro, al popero otro. Sí. Entonces, así fue. Y luego entonces, ya empezamos a entrar a ciertas cableras. Ya tenemos logotipo. Ya las disqueras comienzan a entenderlo y ahora necesitamos llegar a más gente para que pues esto sea rentable. Claro. Y entonces surge la campaña I Want My MTV. George Lois es considerado uno de los mejores publicistas a nivel mundial. Y él decía, para poder ser original hay que copiar. Y tal cual. Hay una portada, hay un documental padrísimo, que es sobre la publicidad en Estados Unidos, y él dice, pues yo veía una obra, una pintura clásica, y entonces así puse a Mohamed Ali, ¿no? Todo el mundo lo atacaba y dijo, pues esta obra, está flechado en todo el cuerpo, así vamos a fotografiar a Mohamed Ali, ¿no? Y entonces, tal cual, de esa pintura, esa fue la portada. Y luego, en los 50s había una campaña que se llamaba I Want My Maple, que es un cereal. Entonces dijo, pues esa es la que me gusta, y entonces lo que queremos es que impulsar a que los chavos le exijan a sus... Consuman le exijan a su proveedor de cable que tenga el canal. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? I Want My MTV, tal cual. Y los artistas que salían... Es lo que te iba a decir. No cobraron nada. Era una época, Agus... No se había concebido, o sea, ajá, todavía no teníamos este concepto de celebridad. Y que aparezco en la tele, tengo que cobrar. Exactamente. No existía eso todavía. Era de, vas a poner un canal de música, yo te ayudo, ¿no? O sea, todavía existía como esa filosofía. Porque además también, o sea, al final te beneficia, ¿no? El salir, porque pues, va a promover tu imagen, tu banda, tu grupo, tu música. Así es. ¿No? Entonces sale Mick Jagger, I Want My MTV, sale Billy Idol, I Want My MTV, sale ¿cómo se llama? Sale The Police, todavía eran The Police, y diciendo I Want My MTV. Entonces, y tal cual, America Claim Your MTV. Y, o sea, dice Pittman que en algún momento los cableros le decían, me tienes harto, ¿no? Porque me están llamando todo el día, así que ya quiero tu canal. O sea, todo el mundo, y se convirtió en una frase de I Want My MTV. Hay una canción de Dire Straits que dice sí. I Want My MTV. I Want My MTV, sí. Y hace toda una alusión a cómo evolucionó la industria musial hacia este terreno de los videos musicales
que por cierto el video es maravilloso. Y además era innovador porque fue de los primeros hechos con computadora, sí, con animación CGI. computadora. Uh-huh. Sí, hoy lo ves y te ríes con lo que hay, pero parece en ese Minecraft. momento exactamente. Tal cual, si te gusta Minecraft, te va a gustar el video de Dire Straits. Pero sí, maravilla. Y esa es la historia de cómo se genera el cable, cómo se genera la campaña y cómo se genera el logotipo. Al final MTV se convirtió en esta marca que definió a la juventud de los 80 y de los 90. Sí. Ya en los 2000 ahí empezó a tener un relajo, ¿no? Me parece que al final de los 90 es cuando empezaron a desvariar, creo yo, siento. A finales de los 90, principios de los 2000, aquí lo tengo justo con eso. Uh-huh. En este sentido, lo que sucede es, pues comienzan a ver que el videoclip es un nuevo medio, es una manera de conectar con las nuevas generaciones, ¿no? Porque, pues además, no existía nada como tal. Era la década de los 80s. Recordemos que es una década en donde se reinventa el cine, se reinventa la publicidad y entonces se está reinventando también el mercado de la música. A un nivel visual que no se había visto antes y por lo tanto resulta muy atractivo. Pasamos al bloque 2, el laboratorio cultural más influyente del planeta. Cañón. Los años dorados, ¿no? MTV inventó formatos, uh-huh, pero también estilos, uh-huh, que cambiaron la televisión para siempre. Sí. Se acuña este término, DJ, ¿no? Solíamos hablar de DJs, los disc jockeys, y ahora eran video jockeys. Uh-huh. Que son las personas que pues están saliendo a cámara, conduciendo un programita y diciendo qué videos son los que van a mostrar a continuación. Completamente. Ahora, en este sentido, fíjate, el primer video salió el 1 de agosto de 1981. Solo 2 años después sale el video que la rompe. Thriller. Para los que no han visto Thriller, ojo, si no lo han visto de entrada, ¿qué tienen en la cabeza? Ahora que viene Halloween, tienen que verlo, porque este episodio va a salir justo antes de Halloween o en esas épocas. ¿Qué es este momento en el que los artistas empiezan a colaborar con directores de cine para hacer sus videos musicales? Y Michael Jackson saca este disco y dice, quiero hacer que esta canción tenga un video que espante. Que espante, así es. Y vaya que lo logró. Pero está cañón, ¿no? O sea, que hayan agarrado, o sea, y lo que me gusta es esto, que los artistas, que la generación estaba lista para abrazar este nuevo medio, porque 2 años y producir un video como Thriller, o sea, dices, le agarraron rápido, sí, entendieron muy bien, era una generación que le entendía muy bien al tema audiovisual, ¿no? Y 1 año después surgen los primeros MTV Video Music Awards, solo en 1984. Está cañón. Sí, digo, yo iba a hablar un poquito más de otra cosa, ajá, antes de esto, dale. Pero a ver, el video de Thriller costó más de $500,000 en 1983. $500,000 en 1983 es como si hoy dijéramos... Aquí está el costo ajustado por inflación a 2025, $3,365,052. Así es. Por un video de 5 minutos. Bueno, acuérdate que duraba... Bueno, sí, había una versión extendida. La extendida, no me acuerdo si duraba 20, 15 minutos, 10 minutos, una cosa así, ¿no? Era el video más largo hecho, me acuerdo que había roto el récord, porque era toda una historia de Michael Jackson, de cómo se transformaba y cómo perseguía la música. Sale con la chica en el cine y luego salen del cine y empiezan a caminar y se encuentran ahí con unos personajes. Él se transforma. Se transforma y al final... Ajá. Ahí ya como que no te dicen exactamente qué sucede. Pero sí, al final, ¿qué estamos viendo? Pues MTV empieza a marcar tendencias, ¿no? Uh-huh.
que después, curiosamente, empiezan también a migrar a otras plataformas. Ya no se queda nada más con el canal de videos. ¿No? Y eso, digo, a mí me causa mucha extrañeza. Digo, hoy ya no tanto, porque hoy estamos más acostumbrados, pero en ese momento sí dices, wow. Sí. Géneros que abarcaba. Estaba el Headbangers Ball, que era el programa de videos de metaleros. Sí. El Joe, MTV Raps, los 120 minutos y el MTV Unplugged, que, ¿no? O sea, empezó a generar... Hoy mucha gente identifica más los, ¿cómo se llaman estos? Acústicos. No, los videos que está sacando YouTube. Ajá, ¿no? Vivo. No. O Vivo, no sé en qué plataforma están, pero que son conciertos en un lugar muy pequeñito. Okay. ¿no? Ya. Ajá. Y pues que parecen un poco más improvisados. Ajá. Pero la idea original era esta. Sí. ¿No? ¿Qué te dijo MTV? Oye, yo sé que hoy grabas, y eso que no existía todavía el autotune, yo sé que tú grabaste en estudio, soy súper chingón con tus... quiero hacer que tu música suene sin cosas eléctricas. Exactamente. ¿No? Es todo un movimiento. La verdad es que se convierte en todo un nuevo estilo. Ayuda a transformar ese nuevo estilo. Y la década de los 90 yo diría que es la época creativa y en donde se diversifica. Sí, ¿no? Sí, tenemos a MTV como este curador de tribus urbanas y de tribus musicales. Porque, claro, ok, sí, tienes una tribu urbana en una ciudad con un cierto estilo de manera de vestir, música que escuchan, cosas que consumen, ¿no? Pero luego te encuentras que hay grupos musicales que traen su propia tribu alrededor. Así es, ¿no? Sí. Y además es cuidado y hablas mal de su grupo. Ajá. ¿No? O sea, tal cual se empezaban a formar los clásicos nichos, ¿no? Las comunidades alrededor de ciertos estilos. Y una de estas comunidades se manifiesta al crear uno de los grandes contenidos emblemáticos. Personalmente ahí a mí nunca me gustó, pero hay quienes sí. Es Beavis and Butthead. El estreno fue el 8 de marzo de 1993. Y MTV alcanza Europa en el 87, alcanza Latinoamérica, es decir, tal cual la versión latinoamericana de MTV en octubre del 93, y el MTV Unplugged fue el 18 de noviembre de 1993 con el primero y emblematiquísimo de Nirvana. Que son justamente estas exploraciones de otras cosas. Salen los MTV Music Awards y se convierten en el happening de la industria de videos. Ya no es solo la industria de la música. Así es. Pero te dan premios por tu desempeño musical y te dan premios por el desempeño de tus videos el canal. Así es. Y empiezan a involucrar a la gente en las votaciones. Así es. Involucran al público. Esa es una parte que, empezaron a ser genios del contenido. Identificar públicos, que eso es lo primero, acuérdense. Primero públicos. Empezaron a identificar públicos. De los públicos empezaron a generar contenido. Se volvieron genios de los contenidos con respecto a esos públicos. Y luego el involucramiento, el famosísimo engagement, que hoy le hablan así, ¿no? El famosísimo engagement. Sabían, porque además tenían los rankings y tú podías votar y entonces podías hablar. No había Twitter en ese momento, entonces tenías que hablar así como hablabas a la estación de radio para votar, hablabas a MTV y entonces de ahí salían los top 10 de la semana, cosas por el estilo. Entonces tenían este involucramiento. Exacto. Y tenían estas cifras, ¿no? De quién iba ganando, cuántos votos se iban obteniendo, y entonces están estas pugnas entre las tribus de artistas, ¿no? Es que yo quiero que gane el de Madonna, es que yo quiero que gane el de Michael Jackson. Así es. ¿No? Era increíble. Y los MTV Awards, que tienen esta estatuilla, ¿no? Que primero se llamó el Moonman, como esta figura del astronauta en la luna agarrado de la bandera, que tiene
el logotipo de MTV. Así es. Y después, ya de manera más correcta, en 2017 se cambió a Moon Person. A Moon Person. El tema es que de dónde sale este Moon Person es la primera imagen de cuando se empezó a promocionar el logotipo de MTV. Era la fotografía clásica de uno de los astronautas de Estados Unidos en la Luna, con la bandera de Estados Unidos, pero poniendo la bandera de MTV. Poniendo la bandera de MTV, tal sí, cual. Que venía flotando y llegaba y ¡pum! Así es. No, bueno, con la izquierda. Entonces, por eso se volvió emblemática esa imagen y se tradujo al premio de los MTV Awards. Hablemos también de esta estética, ¿no? La Sí. estética MTV. Cámara rápida, tipografías disruptivas y lenguaje visual irreverente. Ajá. Eran combinaciones que si las tenías en tu video musical, casi que asegurabas el éxito. Así es, era medio kitsch de mal gusto. A veces sí, ¿no? Luego tuvimos acá esta, pues, mala imitación, ¿no? Ajá. Con Telehit. Con Bueno, Tele. la mención aparte, Ajá. Magia Digital, esto que les decíamos. A ver, Magia Digital, en México, a finales de los 80s, tuvimos video éxitos, conducido por Gloria Calzada, sí. que pasaba a las 2 de la tarde, si Sí, no mal el recuerdo. canal de las estrellas de pronto dijo, hay mundo en la música, entonces Video Éxitos comenzó como... Que Gloria Calzada creo que lo hizo muy bien. Sí, El problema es que México no era Estados Unidos, y entonces, ¿qué te pasaban? Pues un día había rancheras, un día había pop, y ya de pronto, ¿no? Empezaron a poner un día a la semana de rock. de rock, exacto, porque el rock además, recordemos que... En México estaba prohibido. Prohibido, no podíamos escuchar Caifanes. Deja eso, o sea, es que a ver, todo viene de Avándaro, Sí, ¿no? sí. No, es lo peor que existe el rock. Y entonces solo habían hoyos funky y estos lugares ahí súper Rocotitlán. Rocotitlán, pero ese ya fue de mediados de los 80, Así pero es. finales de los 70, donde empieza el Three Souls in My Man, Ajá. que hoy es el Tri, pues era eso, ¿no? Así es. Entonces, hay un contraste importante entre lo que es MTV en Estados Unidos, lo que es MTV en el resto del mundo, pero el lenguaje es común, Así es. porque el que es fanático de Madonna en Estados Unidos es fanático de Madonna en México, en Argentina, en España, en donde sea. Así es. Y ahí es donde está como este lenguaje común, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega la señal de MTV, pues es una cosa como de, sí, ya lo conocía. Ajá. Hablas mi idioma, ¿no? Ajá. No estoy diciéndote algo que tú no tuvieras nunca en el radar. Sí, y que además yo creo que fue parte de lo que impulsó las ventas de cablevisión en México en los 80. Seguro. ¿No? Porque al final Cablevisión en México empezó en 1960. En 69 estaba dando servicio en la colonia Roma nada más y en algunas otras aledañas. Sí. Pero de pronto en los 80 existe este boom que ya puede a nivel Ciudad de México, no sé, creo que no llegaba todavía a otras ciudades, No solo estaba ahí. pero ya podías Que era pedirlo. increíble, ¿sí? ¿no? O sea, le ponían un aparatito a tu televisión del que salía un cable con un mando a distancia, con canales y un switch, porque a veces el mismo canal le cambiabas el switch y Así era es. otro. Sí, era 3 niveles de switch, tal cual. Y era un mundo de canales. Me acuerdo que órale, la cantidad de canales. Pero sí, o sea, yo me acuerdo mucho que De ese proceso. de ese proceso y que ahora que lo hago consciente, muchas de las ventas de cablevisión muy probablemente se debieron al tema de Seguramente. MTV, por la generación tal cual que existía en ese momento, ¿no? Recordemos que eran veinteañeros que ya tenían ganas de disfrutar su propia música en medios diferentes y distintos, ¿no? A ver si estás de acuerdo. MTV se convierte, sobre todo ya en los 90s, en el creador de identidad generacional. Es decir, los 90 se vieron y se hablaron como MTV decía, ¿no? O sea, eran las frases que decían los VJs, Las frases que decía Beavis and Butthead. también
Los personajes que hicieron Mike Myers y Dana Carver, ¿no? Así es que hasta película salió. Exactamente, Wayne's World, ¿no? Empiezan a ir dándole forma a esto, ¿no? De pronto escuchar metal ya no era del diablo, porque estos 4 personajes de manera independiente eran eso, eran metaleros. Así es, y además los pintan como estos personajes agradables, ¿no? Muy además, amigables. Sí, exactamente. Yo coincido con tu percepción de Beavis and Butthead, a mí tampoco me gustaba, pero empiezan a hacer eso y empieza como a hacer calle esta cuestión. Sí. ¿No? Sí. Un momento en el que precisamente platica Bateman con su equipo, en el que comienzan MTV, hoy creó géneros en ese tiempo, que hoy son, así como la minivan ya es una categoría de automóvil, de acuerdo, hoy son categorías de tipos de programas. MTV inventó el reality TV. Ahí vamos, pero antes de eso, ¿te acuerdas de Celebrity Deathmatch? Ah, sí, buenísimo. ¡Qué cosa! O sea, era una animación con figuras de plastilina. De plastilina. Claymation se llama en inglés. Cuadro por cuadro. Sí. En un ring de lucha representaban a un artista, no necesariamente la música, enfrentándose a una celebridad. Una celebridad contra otra. Pero como era plastilina, se podían descuartizar. Hacían lo que querían, ¿no? Con esta cuestión también súper divertida de los narradores. Ajá, ¿no? Sí. Muy al estilo, porque en esa época la WWE ya era WWE, sí. Ya había tenido esta época, se le llamaban la Attitude Era. Ajá. Y entonces hizo famoso este tipo de enfrentamientos, y entonces MTV de pronto dijo, ¿y si hacemos copio el formato, pero ahora yo enfrento a quien se me da la gana. A quien se me dé la gana, ¿no? Porque nunca lo voy a ver en vida real. Exacto. Pero además suena atractivo, ¿no? Es como si hoy enfrentáramos a Nicki Minaj con Britney Spears. Exacto. ¿no? Entonces, en una pelea de lodo. En una pelea de lodo. No, claramente nunca va a suceder, pero ahí sí. Ajá, exacto. Frase gancho. Antes de que existiera el algoritmo, MTV ya decidía qué ibas a amar. Así es. Qué rudo, ¿no? Pero, y lo platican en el podcast, solo fue un tema de cultura organizacional. Era el hecho de contratar personas, buscaban gente que no tuviera experiencia en televisión. Así. Y entonces, como te decía, surgen de pronto estos productos. De MTV sale Comedy Central. Ajá. De MTV sale Spike TV. De MTV sale Nickelodeon. Porque en MTV se concentraron. Sí, fueron la generación de ideas. Fue el laboratorio. No tenemos estas restricciones de otras cadenas. Es que si no pones esto no va a pegar. Así es. Y entonces la reality TV fue inventada por MTV. Los canales enfocados a hombres con deportes de violencia, Spike TV. Luego las caricaturas para adultos, que es Beavis and Butthead, Ren and Stimpy, y no me acuerdo qué otras. Esta otra de los personajes que es súper sangrienta. No me acuerdo. Estos personajes de caricatura como South para Park. Niños. No. Pero ahorita va a llegar. Todas esas precisamente son ahí del fue el caldo de cultivo. El caldo de cultivo fue MTV. Sin embargo, llegamos a esta etapa en la que hay una, voy a decir, involución, ¿no? A partir de los 2000, en donde empezamos a pasar del videoclip al reality show, ¿no? Sí. Yo siento, con mucho orgullo de Generación X, que ahí empezó el origen del fin. Se empezaron a olvidar de la música. La mutación de MTV de canal musical a fábrica de realities. Sí. ¿Qué tendríamos que entender aquí? Empiezan a surgir otros canales disruptivos, siguiendo un poco la misma fórmula de MTV. Y de pronto, en esta búsqueda eterna del famoso rating, si no han visto nuestro episodio de Nielsen, échenle un ojo, y de
atraer a estas nuevas audiencias transforma la marca, ¿no? Empezamos a ver cada vez menos el countdown y más algunos realities que al principio no eran del todo malos, ¿no? Y que causaban morbo porque no había televisión como esa anteriormente, no había precedente. Surgen al mismo tiempo Endemol con su fórmula de Big Brother, ¿no? Y empiezan a explotar eso, el morbo de la gente que está frente al televisor queriendo ver algo. Ajá, y queriendo ver como a gente real, a ver cómo actuaba, ¿no? Porque también ya se comenzaba, esta parte del, la expresión de iconoclasta, ¿no? Ajá. El tema es, estábamos empezando a abandonar la televisión de celebridades para convertirse en la televisión de la gente, ¿no? Y como MTV siempre representó a la gente, ¿no? De alguna manera, por eso se veía, la gente se volcaba a ese tipo de contenidos. The Real World, el primer reality show moderno, sale al aire en 1992. 92. Empieza como algo, sí, un poco prefabricado, ¿no? Pero que no deja de ser reality, es decir, los productores no necesariamente controlan lo que está pasando frente a la pantalla. Entonces, de ahí. Pero luego el público cambia o MTV cambia al público, no lo tengo yo tan claro. Así es. Y pasamos de la música al entretenimiento con Jackass. Por el entretenimiento mismo, ¿no? O sea, es el entretenimiento por el entretenimiento mismo, nada más. Sí, ya cero crítica, ¿no? Ya ves lo que te pongan. A mí Jackass nunca me gustó, a mí la verdad. Me llamó la atención. ¿No? Son estas personas que se la pasan... Eran Facundo por 10, por 100. O sea, si Facundo hacía tonterías, así, pero... Y con paleros que además se dejaban hacer... De todo. Todo, ¿no? ¿no? Sí. Y además ellos exponían su vida de las maneras más estúpidas que se podía considerar. Luego sale Pimp My Ride. Pimp My Ride. Otro género, ¿no? Tal cual, el transformar autos. MTV inventó el tema de hagamos programas de transformar autos. Que hoy siguen habiendo ahí varios, ¿no? Que si y hasta hay canales, creo ya. Sí. O sea, tal cual enfocado a cambio de autos, creo que ya hasta hay un canal específico. Pero el original era Pimp My Ride, que eran estos vehículos que eran modificados de acuerdo a las celebridades específicas que aparecían en el canal. Creeps, otro. Laguna Beach y Jersey Shore. Ajá, Jersey Shore, predecesor de Acapulco Shore, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, son este tipo de programación, contenidos que estaban buscando el entretenimiento por el entretenimiento mismo. Hagamos como esta analogía, ¿no? O sea, de pronto veíamos al mismo tiempo a Beverly Hills 90210 y The Real World, ¿no? De pronto teníamos a Pimp My Ride o Jackass al mismo tiempo que estaba Friends, ¿no? Sí. Estaba Los Simpson y sale South Park. O sea, empezamos a ver, no quiero usar la palabra degeneración, pero de alguna manera hay como ¿degradación? Sí, como bajarle 3 rayitas, ¿no? Y empezar a permitir cosas, como decías muy bien, con el fin del entretenimiento mismo. Es ya no me importa quién eres, cómo te llamas. Ni lo que quiero hacer con el contenido. Exacto, buscamos rating y buscamos que la gente se ría, ¿no? Exacto, te llama la atención, qué chido. Entonces voy a hacer cosas hasta que me digas ya no. Y no sé, o sea, me acuerdo, hoy me da mucho coraje, por ejemplo, que cuando yo estuve en Volkswagen, lo primero que aprendí es, a ver, aquí hacemos comerciales con humor inteligente, es decir, sí te vamos a hacer reír, pero nunca con un pastelazo. Este es un humor que primero le tienes que entender y luego te vas a carcajear. Eso era maravilloso, ¿no? Sí. Hoy
ni la propia marca de Volkswagen ya hace eso. Y no sé, a ver si coincides, pero me hace pensar en que, de alguna manera, el coeficiente intelectual va para abajo. Ajá, sí. ¿No? Sí. Y entonces, ¿qué necesitas? Pues que unos imbéciles, ¿no? Se agarren a madrazos en la pantalla. Así, sí. Como en Jackass. Que además, en la televisión abierta, en ese tiempo estaba Jerry Springer. Y Jerry Springer fue Sí, claro, un bombazo. parteaguas también. Jerry Springer imagínense que es un programa, traía invitados, y siempre se agarraban a golpes por alguna razón. Entonces, ya sabías que ibas a ver Jerry Springer porque se iban a agarrar a golpes, todo el mundo iba a terminar golpeado, hasta el público, ¿no? Pero fíjate que fue muy peculiar. Me eché hay un documental alrededor de Jerry Springer en Netflix. Y justo habla de cómo Jerry Springer no empezó así. Su programa al inicio era serio, Sí, llevaba... era como Oprah. Exactamente. Phil Donahue fue el primero. Y de repente, sin planearlo, sucedió en un primer Sucedió en el primer episodio, y como él pues ya no la traía consigo en términos de audiencia, vio que eso pegó y de Y ahí... de ahí se agarraron. Porque tenía que diferenciarse de Oprah y de Phil Donahue. Correcto. Entonces, ¿cómo me diferencio si todo el mundo... Ah, es que además había otra señora, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me acuerdo que de repente veía en Cablevisión y veía Oprah, Phil Donahue, ¿cómo se llamaba esta señora? También estaba este chicano. Ajá. Sí, o sea, eran como 5 o 6, o sea, de pronto eran un buen... Y entonces Jerry Springer... Talk shows. Talk shows, pero son, sí, los que recuerden, era el programa de Nino Canún, que Nino Canún es una copia de todos esos programas. Y entonces, pues Jerry Springer en algún momento dijo, pues me tengo que diferenciar, y encontró ahí el nicho. Entonces, era esta onda de romper los esquemas de la televisión regular o de la televisión Y se normal. arrepintió al final, ¿eh? Sí. O sea, porque obviamente estaba aquí como persona pública, figura pública, y pues sí, él empezó él mismo a decaer. Así es. A ver, pues MTV finalmente funciona como un espejo de esta nueva cultura. Sí hay aspiracionalidad, pero también es una cultura vacía y ultracomercial, ¿no? Y el consumo por el consumo de porque es un deporte. Y entonces de pronto podemos decir pues que MTV dejó de poner videos, empezó a poner gente, y ahí se acabó la música. O sea, dejó de tal cual de poner videos. Era puro, porque yo me acuerdo que de repente le ponías y no había videos. Le ponías VH1 fue creado por MTV. Porque tal cual pensaron esto funciona solo si hay competencia. Y además era como MTV funciona bien para los jóvenes. Y necesitamos un canal para aquellos que empezaron con MTV en el 81, pero que hoy a lo mejor ya tienen 30. Sí, que ya están en la parte profesional, ya ganan una lana, entonces, pero el tema de la nostalgia no es nuevo, ¿eh? No, exacto. O sea, VH1 empieza así, pero dijeron, VH1 había empezado con esta idea de decirle a las disqueras, págame y no solo vas a tener un medio de exposición, vas a tener 2. Y eso es lo que nos beneficia, el hecho de que se entienda como una especie de competencia, Claro. ¿no? Para que cada quien diga, ay, mi estilo, porque recordemos, esto funciona si hay republicanos y demócratas, chivas y americanistas, ¿no? O sea, Sí, total. todo funciona porque hay un encontrón. Entonces dijeron, tenemos que crear nuestra propia competencia para que esto detone más. Entonces fue creado por el equipo de MTV, VH1, y que en algún momento encontró su propia personalidad. Su nicho, sí. El VH1. Pasemos al siguiente bloque, la era digital. De pronto sale YouTube y parece, ¿no?, ser que YouTube mata la estrella de MTV. No es que MTV no pudiera incursionar en los videos musicales en un canal de videos en streaming. Pero ya para cuando sale YouTube, MTV ya está más enfocado en los realities. Entonces no sé si lo
percibas igual, pero es como el tiro de gracia, ¿no? Sí. Es como, mijito, pum, ¿no? Ya no sirves de nada. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Pues la irrupción de las plataformas digitales y sobre todo el cambio en el consumo de contenido por parte de la gente. Sí, es decir, ahora, antes tenías que grabar o pasar tu disco o traer un Discman, ¿no? También hay un tema de la evolución de lo físico. Sí, totalmente. Entonces, MTV comienza a olvidarse de la música, que era el cómo los chavos consumían la música. Y que era el origen, o sea, le dieron esta plataforma nueva a la industria musical y ese fue, creo, su mayor éxito. Así es. ¿No? Pero después ya es como, no entendió el cambio de formatos. Así es, pero un cambio de formatos que se dio en muchos, ¿no? En un abanico grande. Correcto, comenzó con el MP3, ¿no? Que era este formato de audio con menos canales, pero que permitía la portabilidad. Porque MTV fue muy famoso al mismo tiempo que los Walkman. Así es. ¿No? Sí. Y después los Discman. Así es. Pero cuando llegan los reproductores de MP3, MTV ya como que ni siquiera lo resiente porque ya está enfocado Así es. En otra cosa. Ya se había olvidado de la música para ese momento. A ver si logramos encontrar el por qué MTV no pudo adaptarse de manera correcta a este nuevo formato, a este nuevo modelo. Yo creo que le sucedió lo que le pasa a la mayoría de las marcas y llévate esta enseñanza. Cuidado. Mensaje importante. Dejó de entender a su audiencia. Dejó de ver para quién estaba produciendo contenido. Y además, el por qué había iniciado ese canal, ¿no? O sea, había una pasión por la música de sus fundadores. Ya lo hablamos, ¿no? Es este chavo que hasta tuvo su amigo que le ayudó, tuvo una agencia de diseño y le ayuda a diseñar el logo, pero su impacto personal era porque lo había introducido a un gran conocimiento musical, ¿no? Entonces, había una pasión por la música que fue una pasión que, sí, que se diluyó. Así es. La perdieron. ¿Crees que haya tenido que ver con que, lo voy a decir lo más rudo posible, pero que crecieran estos chavos? Sí, porque eran veinteañeros cuando empezaron. Y yo creo que de alguna manera, pues, al transformarse en jóvenes exitosos de un producto, en adultos contemporáneos, con posibilidad de dinero, pues ya estaban en otro lado. Sí, totalmente. Ya estaban en otro lado. Hay un cambio de paradigma. La industria pasa del broadcast al on demand. Hoy vivimos en el on demand. Hoy tú estás viendo este podcast cuando tú quieres y como tú quieres, en la plataforma que quieres, ¿no? Y en el lugar que quieres, a la hora que quieres y al ritmo que quieres, porque hasta le puedes poner pausa y hacer otras cosas. Mi mujer nos pone a 2X. Así es. ¿No? Entonces, así me los he hecho, dice. Pero, exacto, al final el que controla es la persona que está del otro lado, ¿no? Creo que esto nunca lo entendió bien o no dio acuse de recibo en su momento MTV. Sí. Después tenemos la salida, ya lo platicamos hace unos minutos, YouTube, pero ahora también TikTok y Spotify, como los nuevos MTV personalizados, ¿no? Ya no voy a ver qué videos me quiere poner el VJ. Yo decido qué videos voy a ver. Exacto. Porque de pronto, pues obviamente también algunos VJs pues no caían bien porque no tenían buen gusto. Sí. ¿No? Sí, yo tengo ahí una lista de personas no gratas. Y había otros que, la verdad, eran bastante buenos y que crearon muy buena reputación, que les ayudó a evolucionar hacia otros canales, otros contenidos, etcétera. Sí, ahí me acabas de recordar justo que no hemos hablado tampoco de Telehit, ¿no? Esta versión mexicana de MTV. Yo tuve una tienda de ropa de la marca del Diablo. Ok. ¿No?
Y era una marca muy peculiar, la producía un mexicano que ya radicaba en Estados Unidos, producía en México para vender en Estados Unidos. Ok. Y tenía su tienda en Los Ángeles, una marca como muy agresivona, jugando con temas ¿no? de gore, de metal. Ok. Y de repente le dijeron, oye, ¿y por qué no vendes en México, güey? ¿No? Ujú. Y dijo, tienes razón, voy a hacer una estrategia. Entró a México y una de las primeras actividades que hizo, ya como marca, fue darles gratis producto a los VJs de Telehit. Ándale. Y entonces salían con sus playeras y, oye, ¿y por qué tienes esa playera? Ajá. Pues me la regaló Monster, la marca del diablo. O sea, muy ingenioso. Sí, sí. Y súper exitoso. Sí, sí. Pero le pasó lo mismo, ¿no? Telehit ahí sigue, pero pues ya nadie lo ve. Ya nadie lo... Y bueno, y además de Telehit y de Video Éxitos, se derivan hoy los canales que existen, ¿no? Que es Bandamax, que fue el más exitoso. De ahí sale... En la Guerra de Chistes se pasaba en un canal que también empezó como canal sí, de de videos. manera muy similar. No me acuerdo, o sea... Su especie de Comedy Central, pero exactamente. Versión. Entonces, tal cual, ¿no? En este sentido, entonces, por lo tanto, podemos entender que MTV abandona la música y ahorita se me vino a la mente, démosle el producto que estaba buscando la gente y después se transformó a cómo hacemos de un negocio, olvidándonos de la gente y del producto. De esta fórmula básica que les había dado el éxito. Así es. Entonces creo que esa fue la transformación. Es cómo le llevo este producto que me apasiona a la gente. Esa fue el origen del éxito. Pero luego su transformación es ahora cómo hago esto, cómo lo sigo haciendo un negocio. Que no necesariamente está mal, es decir, tú puedes seguir haciendo negocio, pero sin olvidar. Pero no olvides que le tienes que dar lo que quiere la gente. Y al final, tu canal, o sea, se llama MTV, Music Television. Exacto. ¿No? O sea, no, exactamente. Compréndelo muy bien para qué estás. Ya vi un meme que decía, felicidades a MTV por sus primeros 20 años enseñándonos música. ¿No? Pero cumplía 40. Entonces, sí, los últimos 20, gracias, güey. Gracias. No me serviste de nada. Vemos también un colapso del modelo de programación lineal, ¿no? Ajá. Que creo que tiene sentido. Es, yo te digo qué vas a ver cuando yo te digo que lo voy a pasar. Ajá, sí. Y pues acá de pronto también la gente empieza a decir, no. Así es. Que a mí me sorprendió mucho y Vivo salió, que habrá sido hace 2010, 2013, entre 2010 y 2013 sale Vivo, un canal en YouTube, y a mí me sorprendió. Dije, esto debió de haber sido la evolución de MTV, ¿no? O sea, dije, ¿de dónde saliste, Vivo? Y también de pronto dije, MTV, ¿por qué no evolucionaste? Sí, es como este reclamo que además me parece que tenemos mucha justicia en hacer, ¿no? Porque fue algo que creció con nosotros, nos acompañó muchos años, nos enseñó muchas cosas, y entonces es, ¿no? Como es este meme de los Simpson de ya déjalo, está muerto, ¿no? Pero que te dices, güey, por favor, párate. Ajá, sí. O sea, y que al final Vivo en YouTube responde a la misma naturaleza de cuando nació MTV. O sea, imagínate que todavía siguiera existiendo MTV a través de su canal de YouTube y que todos los artistas, o sea, tú cuando quieres ver la versión original de la canción, la quieres escuchar o quieres ver el video, en YouTube y es Vivo. Imagínate que hubiera sido MTV. ¡Wow! Sí, ¿no? Es más, el MTV Unplugged era eso, porque además comprabas el disco del MTV Unplugged, pero había rolas que solo pasaron en la emisión del programa y que no venían en el Así es. CD. Y que de ahí salieron videos, porque luego lo cortaban. Esto de los shorts no es nuevo, muchachos. Se hacían clips de los conciertos Unplugged y luego se grababan esos conciertos y sacaban los discos. Sí, y el DVD. Y el DVD. A ver si estás de acuerdo con esta frase,
¿no? Mientras MTV intentó sobrevivir con eventos y realities, perdió su esencia. Pero entonces la frase gancho es: MTV inventó el contenido corto, pero no supo qué hacer cuando los demás empezaron también a crear el suyo. Así es. Y está rudo, ¿no? Sí, completamente. Perdieron perspectiva, perdieron esta capacidad de observar y entender, porque al principio eso era lo que hacían: observaban, entendían y transformaban en contenido. ¿No? Es, por aquí va. Pero después perdieron de vista su esencia. ¿Para qué existía la marca? ¿De qué se trataba el nombre de la marca y el canal? Exacto. Nuevamente, Music Television. Ahí estaba tu propuesta de valor. Y eso les pasa a muchas empresas. Por eso acuérdense que platicamos de estos ejemplos, porque hay algo que te puede conectar y conectar contigo, que algo muy probablemente puede estar haciendo. Entonces, por eso platicamos de estos ejemplos. Pasemos al bloque 5, el legado de MTV. El legado. ¿Hay legado? ¿Qué es lo que queda de MTV en la cultura y en el marketing actual? De pronto es una frase muy ruda, pero tienes razón. ¿Hay legado o no hay legado? Si lo que creaste ya desapareció, ¿hay legado o no hay legado? Porque no es lo mismo, no sé, hablar de los comerciales que se grabaron por primera vez con directores de cine, ¿no? Pienso en 1984, con Ridley Scott. Pues ese fue un comercial que salió en la tele un día en el Super Bowl. Y se sigue hablando de él. ¿No? Sí, o sea, hoy hablamos del videoclip, pero se olvida que fue gracias a MTV que existe este nuevo lenguaje, producto de audiovisual. Sí, no hay esa relación. Yo aquí, no sé, los invito, ¿no? Hoy no consumo videos de artistas, ¿no? Yo no soy una persona que se le pase en YouTube buscando. Y que además ibas a MTV porque quiero ver el video. Exacto. Y además era un hito el ver, no manches, ¿viste el video? Está padrísimo. Más, incluso hacían expectativa. El viernes se estrena video Madonna. Así es. Y puta. Pues nada más Like a Prayer. El estreno hasta fue en México, en Siempre en Domingo. Era estreno mundial del video de Madonna. Entonces, eso está cañón. Eso está cañón, pero hoy ya no. Y, por ejemplo, hoy si yo quiero escuchar la rola, sí voy a Vivo, pero no me importa el video. Estoy escuchando la canción porque estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces el video, digamos que ese storytelling ya pasó a, le puedes echar ganas, no le puedes echar ganas, pues, así que ya es irrelevante, y eso está cañón. Ahí te va. A nivel de contenido, ¿no? Recuerden, estamos hablando del legado de MTV. Los MTV Music Awards, como benchmark del espectáculo, pero también de la irreverencia. Sí. El beso de Britney con Madonna, ¿no? Me permito porque es mi evento y yo hago lo que quiera. ¿Y qué pasó? Tienes a la reina del pop dándole un beso a la princesa del pop en esta especie como de cambio de estafeta, ¿no? Te paso el bastón de mando. Digo, Madonna sigue vigente y Britney ya no, tristemente, pero sí, ¿no? O sea, sí logró en ese momento hacer algo diferente también. Sí. A ver si estás con esto también de acuerdo. La estética MTV, que de alguna manera sigue viva en los Reels de Instagram, en TikTok y en el storytelling visual, ¿no? O sea, sí nos enseñaron a hacer cosas diferentes, aunque dejaron de hacerlo y por eso dejaron de ser relevantes, ¿no? Y las marcas hoy buscan ser lo que en su momento fue MTV. Aspiracionales, provocadoras y distintas. Así es. Esa es una herencia que sí hay que agradecerle, pero que hoy nadie te va a decir, es que yo soy provocador. Mi referencia es MTV. Desafortunadamente es eso. Entonces sí hay un legado, pero no hay un legado que tal cual puedas anclar directamente a MTV. Y pues es triste al final, ¿no? O sea, no que cuando empezaron buscaran hacer eso. Sí.
Pero, oye, sí fueron un parteaguas. Sí. Y que hoy estemos hablando de un organismo casi muerto por ello. Y que además es, o sea, mucho de la cultura, mucho de los, también de los términos que utilizan las nuevas generaciones derivan de términos y conceptos creados por la cultura de MTV. Frase gancho. MTV murió, pero dejó descendencia. Porque millones de creadores aprendieron a narrar en 30 segundos gracias a MTV. Qué rudo, ¿no? O sea, sí. ¿Qué sería de los tiktokeros hoy sin MTV? Sin MTV. Pero ¿quién le da mérito? ¿Quién le da crédito? ¿Quién sería Facundo sin MTV? ¿Quién sería otro rollo? Adal Ramones, Jordi Rosado sin MTV. Porque es gracias a MTV que se aventaron a hacer Luis eso. Miguel quería imitar a Rick Astley, que por un video salido en MTV. ¿Qué sería de los artistas, muchos mexicanos y latinoamericanos? A ver, Café Tacuba, ¿no? Yuri. Maná. ¿Cómo es que llegaron? Oye, en España, Maná es una institución. En Alemania Maná está cañón. Y aquí los despreciamos Sí. un poco, pero está muy interesante, de verdad. Pues no sé, ¿cómo pudiste ser tan relevante durante 2 décadas y luego dejar de ser tan relevante, ¿no? O pasar a ser irrelevante en las siguientes 2 décadas. Así ¿no? es, sí, totalmente. Y ahora que pintamos a la tercera, porque además estamos haciendo este episodio porque esta semana anunciaron que MTV cierra. ¿no? El 31 de diciembre de 2025 va a ser el último día que emiten su señal y están cerrando oficinas a lo largo y ancho del planeta. Exactamente. Y esto porque también los compró Paramount, y pues pero ya los compró siendo una marca perdida. Sí. Ya un muerto que apenas respira. Así es. Vamos a este último bloque, lo que aprendimos desde la mercadotecnia gracias a MTV. La idea es que hagamos este análisis que estamos acostumbrados a hacer, estratégico y de lecciones de marca, tratando de reflexionar sobre cómo es que esta marca, aparentemente tan fuerte, tan preponderante, tan todopoderosa como empezó en los 80s, pues se fue diluyendo, ¿no? Del finales de los 90s y hoy pues ya no. Pérdida del core brand promise. Así es. De Music Television a solo Television. Qué rudo. Sí. Que hoy lo digamos así. Sí. Te puede gustar o no Jackass o Jersey Shore o... Yo extraño el Headbangers Ball. Yo conocía muchas bandas de metal gracias al Headbangers Ball. Yo extraño el hecho de la relevancia del videoclip. Además, por supuesto. Para los artistas. No, yo creo que tendríamos que hacer un episodio también alrededor de eso, pero a ver si estás de acuerdo también con esto. Hoy en día los artistas son más que nunca, no son víctimas, son como rehenes del contenido, ¿no? Sí. Y entonces hoy vemos, tengo el ejemplo de estas 3 niñas regiomontanas de The Warning. ¿no? Sí. Las he estado siguiendo desde hace unos meses. Hicieron el lanzamiento de su disco, se fueron de gira, pero todos los días están teniendo que generar contenido para compartirlo en sus redes y mantenerse vigentes. Relevantes. Y de pronto digo, güey, es que antes para hacerla necesitabas tener talento, pero ahora necesitas invertir muchísimo, ¿no? Sí, producir contenido todos los días y que sea relevante para el público al que le hablas. Y yo decía justo, ¿no? De pronto tengo este ejemplo.
Taylor Swift. Que Taylor Swift, no sé cómo te parezca como artista, ni a ti ni a los que nos están escuchando. Personalmente a mí no me encanta, pero no quiero que las Swifties nos vayan a sí, nos cerrar. Pero es un artista que se peleó con su disquera, que obtuvo los derechos de sus canciones, que reeditó sus discos y que hoy termina siendo muy relevante, aprovechando perfectamente bien estos momentos en los que puede hacer comunicación de su propia marca personal. Así, sí. ¿No? No tengo idea de si su relación con Travis Kelce es real o no, pero me queda claro que ha sido una plataforma de lanzamiento para ella, ¿no? Más bien de extensión de su público. Bueno, sí. La extensión de su público. Y que hoy también le ha ayudado a Travis Kelce y a su hermano a posicionar su propio canal, ¿no? Su podcast. Sus propios contenidos. Y entonces es más allá de la es alguien que ha aprendido a jugar el juego hoy, ¿no? Pero no sé, o sea, sí crecí teniendo como a mis ídolos musicales, pensando en, sí me gustaría ser como ellos, ¿no? Pararme en un escenario y dar un concierto y echar relajo. Pero hoy veo a las chicas de The Warning y digo, qué hueva ser artista ahora. Con todo lo que tienes que hacer. Sí. Digo, porque Taylor Swift lo abraza. Sí. Pero hay talentosas como The Warning que no las veo así de, sí, ahora vamos a grabar. Las veo más bien queremos seguir haciendo música, no dedicándonos a este... Sí, ahí está la disyuntiva, es cómo puedo ser relevante sin tener que sobajarme a estar creando contenido todo el día, todos los días. Así es. Segundo punto, error en la transición digital y la gestión de las audiencias jóvenes. Lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Cómo ellos empiezan a envejecer, ¿no? Los creadores empiezan a alejarse de esas audiencias que... A otros los empiezan a contratar en otros lugares. Y eventualmente entonces se pierde la magia. No entienden esta transición a digital y no hay nadie que tome la batuta. No lo hemos hablado de muchas marcas y muchas empresas aquí. Cómo a veces necesitas llegar y decir, oye, ¿no te acuerdas que le hablábamos a los jóvenes y que queríamos? Nadie llegó, nadie tomó la batuta y se perdió. ¿No? Y luego, cómo MTV no entendió la personalización del contenido ni la economía de la atención. Sí. Son dos factores clave. Que de alguna manera jugaron con ella a la hora de entender que a la gente les estaban gustando los realities y este tipo de contenidos diferentes. Sí, pero se decantaron 100% hacia allá. Exacto, ¿no? Pero no se dieron cuenta que era un tema de atención. Es de, o sea, ¿dónde está el tema de la atención? Hay que entenderla mejor, ¿no? Imagínate. Lo único que crear estos productos que la gente consumía sin entender el trasfondo, de para dónde va el asunto. Imagínate un MTV on demand, ¿no? Que de pronto tuvieras estas como radio stations en video del ritmo que te gusta, ¿no? Sí. O sea, Headbangers Ball es para mí la referencia, pero vaya, aquí cabe todo. Que ahí, por ejemplo, sí lo entendió, por ejemplo, esto de que Bandamax sea uno de los canales más vistos, ¿no? En temas de video. Entonces, MTV pudo haber empezado a comprender los géneros musicales y pues entender por dónde iba el asunto, ¿no? Pero sí, no se dio por enterado. No se dio por enterado. Que ahí Televisa le ganó. Sí. Digo, para que Bandamax siga existiendo y siga teniendo el éxito que tiene es porque... Totalmente, sí lo entendieron. Totalmente. 3 lecciones. Ser relevante no garantiza ser eterno. Ser relevante, y eso apréndenselo. Ser relevante no significa ser eterno. Tal cual. ¿Por qué? Y entonces hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué me sirve más? ¿Qué me genera más utilidad? ¿Ser relevante
o ser eterno. Saber evolucionar, que eso es... Me acuerdo mucho de importantísimo. un comentario que hiciste, creo que en el episodio de Edward Bernays, ¿no? Que decías, en la política, los empresarios siempre van a estar y van a apostarle a los 2 o 3 o 4, los que sean. Los que sean sabios, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el que llegue, pues va a haber buena relación. Entienden muy bien ese juego. La política se juega periodos de 6, de 4 años, dependiendo del país y la demarcación. El empresario juega a largo plazo. Es permanente. Entonces, ¿en dónde quieres estar? Incluso, si tú creaste MTV y buscas el ingreso, tienes que ser permanente. Qué bueno que fuiste relevante, pero tienes que ser permanente. Y entender y comprender, o no olvidar, que fue lo que les pasó a ellos, olvidaron de qué se trataba su canal. ¿Sí? Y qué fue lo que los impulsó. Lo dice nuevamente, y acuérdense que he platicado de este libro, que es preservar el núcleo y estimular el progreso. Así tal cual. Segunda lección, si no evolucionas con tu público, otro va a contar tu historia. Mocos. A Si ver. no evolucionas con tu público, otro va a contar tu historia. ¡Tas! Hoy nosotros estamos hablando de un muerto viviente. Sí. Y estamos contando con mucha nostalgia, con mucha ilusión, aquellos primeros años de MTV. Pero pues la noticia es que cierra. Así es, sí. Está cañón. Porque ahorita la historia la está contando Vivo en YouTube, ¿no? O sea, heredó lo que hacía MTV, ¿no? Y ahora lo transmite. Y ahora es el referente. ¿Quieres ver el video oficial? Es a través del canal oficial de Vivo en YouTube. Tercera y última. La nostalgia vende, pero no sostiene. ¡Máquinas! No sé, hay algunas categorías en las que parece ser que sí sostiene. Ajá. Pero aquí en particular, Sí, creo que tiene mucha razón. mucha razón. ¿No? Totalmente. Y frase gancho. MTV nos enseñó a mirar la música, pero tristemente no vio venir el futuro. Tan, catatán. Lo mismo que Kodak, lo mismo que Blockbuster. Exacto. Se les olvidó evolucionar. Ujú. Así tal cual, se les olvidó evolucionar. Y entonces ya. Perdieron de vista para qué se dedicaban. Preservar el núcleo y estimular el progreso. ¿Qué va a pasar con aquellos que tienen tatuado MTV? Literalmente. Pues van a ser un Curious, tal Ajá. cual, ¿no? Va a ser Nostalgic Curious. Ay, mira, yo me tatué. Es más, hasta tienen el astronauta. Ajá. ¿No? Hay gente que se tatuó el astronauta con El Moon Person ahora, el porque Moon Person. ya Entonces, somos sí, correctos. Exactamente, somos diversos e integrativos, o como se quiera decir. Muy bien, pues mi querido Isaac, ¿con qué te quedas de este episodio? Pues con esta onda de lo mismo que me deja el caso de Blockbuster, el caso de Kodak, de estas marcas que pierden de vista por qué empezaron, para qué están, ¿no? Y cómo entender su evolución, ¿no? O sea, al final es entender qué soy, que nunca lo comprendieron, o al menos lo comprendieron las primeras, yo diría que la primera década, Ajá. porque los 90s ya empezaron a desvariar, Sí, ¿no? Entonces, MTV es gracias a los 80s. MTV es gracias a lo que hicieron los 80s. estamos en 2025. Y estamos en 2025. Entonces, para mí es eso, no te olvides de qué se trata tu esencia. marca y de qué es tu esencia. ¿Cuál es la propuesta de valor que la gente te compró? ¿No? Ujú. Porque eso es lo que te hace ser. Entonces yo diría, eso es con lo que me quedo. ¿Tú con qué te quedas, Agus? Es una cuestión muy similar, pero quiero ir un poquito más allá
para vincularlo con nuestro tema de nuestro podcast. Que no te pase, ¿no? MTV hubiera cumplido 50 años en 2031. 50 años. 50 años. Comparo con P&G, fundación 1850, Coca-Cola, fundación 1885, Google, fundación 1992. ¿Cuántos años tendremos Google? No lo sé. ¿Cuántos años seguiremos teniendo Coca-Cola? No lo sé. Pero sí sé que no perdieron la brújula. Y entonces vengo ahí un poco a hacer el ejercicio y meter la puntilla. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido una regla que dijera nuestro CMO, ¿no? Nuestro Chief Marketing Officer, tiene que ser menor de 30 años? Siempre. No me importa si estudió en Berkeley, no me importa si estudió en Stanford, si estudió, ¿no? Menor de 30 años, que se mantenga vigente, vinculado, que entienda hacia dónde va, muy de la mano con lo que decías. Y es más, hasta es, en términos de cultura, es aquí solo trabaja gente apasionada por la música. Claro. Y esto que mencionabas también de perder tu brújula, güey, ¿no? ¿Cómo es posible que ese primer MTV estuviera conformado por personas, entendiendo la dinámica, que no formaran parte de la televisión? Es decir, vienes a proponerme algo fresco, nuevo, novedoso, diferente, y luego ya no importa, güey, ¿no? 20 años después, haz lo que quieras. Está cañón. No. Sí, no. No puedes olvidar esa parte, que además a todos también los unió el hecho de que les encantaba la música. Sí. Entonces se olvidaron de eso. Y esa también es una lección importante, ¿no? Ya sabrá cada uno de ustedes qué le apasiona en la vida, pero si tienen la oportunidad de llevarlo a cabo, sean constantes, no se olviden de eso, apúntenlo en un lugar en donde siempre puedan regresar, volver a leer y decir, cierto, no voy a traicionarme a mí mismo. Así es. Y no voy a traicionar a la marca, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pues, disculpen que terminemos con este ambiente medio sombrío. Pero ¿cuáles son sus reflexiones también? ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Qué les permite entender el ejemplo de ahora de MTV? ¿Okay? Con respecto a lo que ustedes observan y a lo que pudieran hacer con sus negocios y con sus empresas y con sus marcas. Exacto. Así que compártanos sus comentarios. Recuerden que nosotros estamos muy agradecidos de que lo hagan. Gracias también por llegar hasta este punto del episodio. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en la descripción del video, ahí aparecen nuestras direcciones y para que podamos entenderlo. Y si quieren escribirnos directamente, ¿en dónde te encuentran, Agus? Yo estoy en TikTok y estoy en Instagram como agus.enmarcados, ¿no? Y estoy en LinkedIn también como Agustín Garibay. ¿Tú dónde estás, mi querido Isaac? En LinkedIn me pueden encontrar también como Isaac Guerrero Jaimes. Pues ya, ¿qué más? Bueno, antes de que nos vayamos, si nos están viendo en YouTube, acuérdense de darle clic a el me gusta si es que les gustó el episodio, o al no me gusta si no les gustó. Déjenos también sus comentarios, como ya nos decía Isaac, y ayúdenos a darle clic a la campanita para que les recuerde cuando hay un episodio nuevo. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Exacto. Y si nos escuchan también en Spotify, le pueden dar también clic a la campanita para que les avise cuando hay un episodio nuevo. Exactamente. Pues tristemente ya no nos vamos, pero afortunadamente no nos vamos como MTV. Así es. Nosotros sí regresamos la próxima semana. Pues a partir de este momento dejamos de estar al aire, pero nunca dejamos de estar Enmarcados.